Radio Mambí, La Grande, noticias y más. Información, invitados, análisis, opinión, entrevistas y la participación de nuestra audiencia. Noticias y más. Con Lourdes Subieta. Bien, ya en unos minutos nos vamos a conectar con nuestro meteorólogo, con Javier Serrano. En unos minuticos les tengo una actualización de información primero, porque se está formando una depresión tropical en el Caribe. Va a haber pronto pues una emisión de alerta para unos países, vamos a estar conversando con él. Él me adelantaba hoy que algo por allá por Barbados está sucediendo, pero bueno, como ustedes saben, estamos en el pleno pico de la temporada de huracanes, queridos amigos oyentes, y tenemos que estar preparados para esto y más, ¿verdad? Viviendo aquí en la Florida, es lógico que estemos todos pues pendientes de lo que ocurre en el Atlántico, porque estamos en la temporada de huracanes del Atlántico, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar con unas notas de corte nacional. Les cuento que el señor, yo creo que se los comentaba el viernes pasado, ¿no? Creo que se los comenté el viernes pasado lo que está pasando con este señor gobernador de Nueva York, que pese hasta que el presidente Biden le pidió la renuncia o le sugirió que renunciara, él sigue allí pegado como garrapata a perro, como pulga a perro, y no quiere dejar el poder, ¿no? Bueno, el viernes yo les comentaba que le habían, eh, una de las figuras que lo acusan, bueno, lo habían básicamente hay un tema penal aquí, ¿no? Que lo podría llevar a la cárcel. Y esto ha traído que dimitiera la persona de su mayor confianza, que dicen los que viven por allí que es más odiada o tanto como él, ¿no? La secretaria del gobernador. Esa es la mujer más poderosa en el estado de Nueva York, digamos poderosa, pero no, que no pertenece a un cargo de electo popularmente, sino una persona que precisamente está en ese cargo, nombrada en ese cargo, no electa, ¿no? No es un cargo electo. Y bueno, esta mujer de nombre Melissa de Rosa, secretaria del gobernador, odiada inmensamente, dicen que tienen que leer ustedes los reportes sobre esta señora, de personas que trabajan allí, dicen, la catalogan de diabólica, de malvada, imagínense, de crear ella un entorno tóxico laboral junto al gobernador Andrew Cuomo de Nueva York. Bueno, esta mujer de Rosa, de apellido, presentó su dimisión a raíz de este informe del fiscal general del estado, en el que se señala que este sujeto, Andrew Cuomo, es un depredador sexual. Pero ella es el vínculo, fíjense ustedes, cuando las ratas empiezan a saltar, ¿no? De los barcos, como es evidente que se está hundiendo ese barco. Esta señora es la responsable de los esfuerzos que se hicieron durante esta administración de Cuomo para encubrir el caso de las muertes de viejitos, de personas de la tercera edad fallecidas en ancianatos, cuyas cifras fueron presuntamente manipuladas por la administración de Cuomo, ¿no? Bueno, ella dice en su carta de renuncia que personalmente los 2 últimos años han sido difíciles emocional y mentalmente, y que siempre estará agradecida por la oportunidad de haber trabajado con colegas tan talentosos en nombre de nuestro estado. Cuomo, como ustedes saben, está siendo acusado de manosear, besar, hacer comentarios insinuantes a por lo menos, 11 mujeres, violando la ley, lo que llevó a los fiscales locales a iniciar esta investigación criminal y reavivó los lineamientos para que renunciara o fuera acusado. Hasta ahora no ha renunciado. Tengo un reportaje sobre esa denuncia penal que ahora tiene sobre la cabeza el gobernador de Nueva York. Se hablaba este fin de semana de la posibilidad de que estaría tentativamente pensando ya renunciar, pero habitualmente, como lo han explicado aquí analistas, por cierto, ¿no?
los trastornos de la personalidad, como la de un sujeto con estas características, sin no siquiera nosotros ni asomarnos a ser psicólogos, ni psiquiatras, ni nada. Una de las características de los depredadores sexuales y de los hombres de poder que tienen este trastorno de la personalidad es precisamente el narcisismo. Y es el narcisismo el que no los deja salir, renunciar a este tipo de situaciones de poder, ¿verdad? Pero bueno, cuando estas situaciones se han presentado dentro de la política nacional e internacional, han salido esposados, que aún es peor, ¿no? Mejor renunciado que esposado. Pero bueno, vamos a escuchar el siguiente reportaje. Denuncia penal contra el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo. Una de las 11 mujeres mencionadas en una investigación independiente sobre acusaciones de acoso sexual contra Cuomo presentó la primera denuncia que se conoce desde que saltó el explosivo informe esta semana. La mujer, cuyo nombre no ha sido revelado, pero que trabaja como asistente de Cuomo, dice que el gobernador metió la mano en su blusa y toqueteó sus pechos en la mansión ejecutiva el año pasado. Su acusación es una de las que figura en el informe independiente de carácter civil divulgado el martes por la fiscal general del estado, Leticia James, que concluye que Cuomo acusó sexualmente a 11 empleadas estatales anteriores y actuales. El informe también lo acusa de presidir un lugar de trabajo tóxico para las mujeres y de tomar represalias contra al menos una de sus acusadoras. El veterano demócrata de 63 años ha negado los señalamientos y ha rechazado llamamientos al presidente Joe Biden y otros demócratas a que renuncie. Por su parte, los abogados de Cuomo contraatacaron la investigación de James el viernes en una conferencia de prensa. La investigación se llevó a cabo para respaldar una narrativa predeterminada. En nuestro sistema legal, ambas partes son escuchadas y se les da acceso a la evidencia. Pero aquí, en lugar de actuar como investigadores independientes, los investigadores actuaron como fiscales, jueces y jurados. Al menos 5 fiscales de distrito han abierto investigaciones sobre el comportamiento de Cuomo. Expertos legales sugieren que el gobernador podría enfrentarse a cargos por delitos menores por tocar a una persona sin consentimiento. Cuomo tiene hasta el 13 de agosto para presentar pruebas en su defensa. Saludos a los oyentes conectados por las redes sociales que me escriben. Muchas gracias. Ahora les leo sus mensajes. El señor Manuel Rock. Manuel, un gran saludo también para ti. Bien, amigos oyentes, 4 y 11. Mientras eso está pasando en Nueva York, déjenme contarles, hacerle una actualización de lo que está pasando con el COVID. Los contagios de COVID en Estados Unidos ya han alcanzado la cifra semanal más alta en 6 meses. Hay un fuerte rebrote, como ustedes saben, impulsado por la variante Delta. Esto pone el acento en los sectores de la población que no han sido vacunados. El promedio semanal de contagios diarios llegó a 110,000 contagios por jornada. Es el nivel más alto, les repito, desde el mes de febrero pasado, mientras las muertes aumentaron 89% en las últimas 2 semanas, a pesar de que en el mundo están disminuyendo esas cifras levemente. En ese marco, los hospitales infantiles en estados como la Florida se ven abrumados a medida que los jóvenes son cada vez más afectados. Es por esto que el regreso a clases está siendo, que es ya en escasas 2 semanas, está siendo el tema sobre la decisión del uso de mascarillas en escuelas, y esto genera una gran controversia, mientras que hay padres que están solicitando que efectivamente los niños sean obligados a ir enmascarados. Hay otros padres que se oponen a esta decisión y el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, como saben, firmó una orden ejecutiva para que seamos los padres los que decidan si los muchachos tienen que ir a acudir a las escuelas con mascarillas o sin ella en este regreso a clases, pautados ya desde esta semana. Entiendo que esta misma semana en algunos condados ya empiezan las clases. De manera pues que ante esta orden estatal continúa la controversia y a pesar del último decreto del gobernador que prohíbe el uso obligatorio, los sistemas escolares aquí en el sur de la Florida y las juntas de padres aún no han tomado esa decisión definitiva y todo esto ante el repunte de estos casos precisamente en la Florida. Tengo un reportaje de Olance Noguera sobre cómo están los hospitales precisamente aquí en el sur de la Florida. Esta mañana él estuvo por allí y en la edición digital de Univisión 23, él presentaba este reporte que he querido compartir con ustedes.
Tengo miedo, no quiero enfermarme. La Florida sigue reportando récords de casos de COVID-19. Este sábado, 23.903 contagios se suman a otro día de cifras en alza. En las últimas 48 horas los números eran números récord, donde prácticamente la Florida era responsable de cercano al 25% de todos los casos de COVID del país, y también tenía la mayor carga, la responsabilidad en la carga de hospitalizaciones por COVID, que estaban alrededor de un 20% de todas las hospitalizaciones por COVID corresponden al estado de la Florida. Según las más recientes cifras, en Miami-Dade hay 1.414 hospitalizaciones por COVID-19. Alrededor del 90% son pacientes sin vacunar. En esta gráfica vemos la relación entre pacientes vacunados hospitalizados en amarillo y en verde los no vacunados. Varias personas nos contaron que esto los llevó a vacunarse. Yo creo que es el momento ya de protegernos todos y acabar con la pandemia ya de una. Nos tomó largo tiempo por el miedo a que la vacuna tuviera una reacción negativa, pero nos hemos dado cuenta de que no. El doctor Anthony Fauci espera que para fin de mes la FDA apruebe completamente las vacunas disponibles que solo contaban con la autorización de emergencia. El virus ha cambiado. Pasamos de un virus que era formidable, pero que no se transmitía tan bien como el virus con el que nos enfrentamos hoy, y esa es la variante Delta, dijo Fauci. La Asociación de Hospitales de Florida hace esta comparación de la curva de hospitalizaciones en 2020 y 2021. Esta última en claro ascenso. Actualmente hay 13.435 hospitalizaciones en todo el estado. Los hospitales están llenos, que los hospitales están tratando de aumentar la capacidad fuera de sus áreas usuales, es decir, pacientes de terapia intensiva están hospitalizados en áreas que usualmente no son de terapia intensiva, hay mayor número de pacientes en ventilador, en algunos hospitales se está utilizando cuartos que eran de uso individual para un solo paciente, para utilizarlos para dos pacientes, de forma de darle cabida a otros pacientes. De hecho, el sistema Jackson también reportó un aumento de casos de COVID-19 este domingo, con 348 en sus hospitales. Recordemos que este sistema Jackson pues anunció que a partir del 16 de agosto pues todos los empleados requerirán estar vacunados y los que no estén vacunados tendrán excepciones, pero bajo pruebas sistemáticas. Esto pues ha salido a la luz, o el Jackson se enfrenta a esta situación después que se marcaron cifras como un promedio de un 366% de aumento en relación con el año pasado. Bien, ese es Jolance Noguera, nuestro compañero de Univisión 23, queridos amigos oyentes. Y mientras eso está pasando aquí en la Florida, les cuento que el Pentágono va a exigir que todos los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses estén vacunados contra el COVID-19 para el 15 de septiembre. O sea, de ahora al 15 de septiembre, todos se tienen que vacunar. Ya no es opcional, es un plazo que podría ser adelantado, además, en caso de que la vacuna reciba aprobación formal por parte de la Agencia de Salud estadounidense, que como acabamos de escuchar, eso es en los próximos días. Eso va a suceder en los próximos días. Entonces, básicamente, mis queridos amigos, lo que era opción ahora va a ser obligatorio, e incluso, esto es en el Pentágono, pero déjenme contarles que las grandes empresas de este país también le están exigiendo la vacuna a los trabajadores. Las grandes empresas de Estados Unidos empiezan a exigir a sus trabajadores la vacuna contra el COVID-19, en algunos casos pasando del incentivo, que si te doy $100, que si te doy un día gratis, que si te doy lo que sea, porque aquí hemos visto que ofrecían hasta cigarrillos de marihuana en algunos parques en Nueva York, creo que en Seattle también, Washington, Seattle. Cajas de donuts. Aquí han tratado de incentivar a la gente con cualquier cosa. Pues saben qué va a pasar del incentivo a la obligatoriedad. La situación está llevando a la situación, me refiero al repunte, ¿no?, de los casos que están amenazando con obstaculizar la reapertura de algunas empresas. Y los dueños de las empresas tienen sus reglas, ¿verdad? Y esta es una regla que está ya empezando a multiplicarse y a copiarse entre las grandes empresas norteamericanas, porque acuciadas por este incremento de casos del coronavirus, donde ya hay unas 100.000 infecciones diarias,
pues muchas compañías están aplicando normas de vacunación para sus empleados, ¿no? Tras el ejemplo precisamente que está dando la Administración Federal y otras estatales y locales. Ahora, los empleados públicos y trabajadores sanitarios de estados como Nueva York han sido los primeros en recibir ese requisito de la vacuna anti-COVID o pruebas semanales. Y ahora esos mandatos llegan al sector privado, que ha evitado durante meses imponer este tipo de medidas, pero que sin duda, pues si queremos, explican ellos, volver a la normalidad y poder operar las empresas de la manera que operan, tienen que tener las garantías, pues, de que va a haber un mínimo de posibilidad de contagio. Así estamos con esto, pero déjenme contarles que donde no están muy claros con el tema, queridos amigos oyentes, de las empresas obligando creo que tengo el package allí, ¿verdad? Donde no tienen muy claro este tipo de obligatoriedad también es en Francia. Este fin de semana, que por cierto vimos unas imágenes bellísimas por el traspaso de los Juegos Olímpicos de Tokio a París, 240.000 franceses por cuarta semana consecutiva están protestando contra las medidas anti-COVID. No se quieren aguantar. Mira, si hay alguien que protestan duro, son los franceses. No quieren estar el pasaporte sanitario, es el pase sanitario, no quieren la vacunación obligatoria, no se quieren poner las máscaras, no quieren que los obliguen a sentarse en un café con la máscara. Y son 240.000 personas por fin de semana que están en las calles en Francia. Pero vamos a escuchar brevemente, antes de pasar con nuestro meteorólogo, que ya lo tengo en línea, ustedes no se pueden despegar de Radio Mambí, ya lo vamos a escuchar a Javier Serrano contándonos sobre ese posible tormenta tropical, esta posible, digamos, depresión tropical que se podría formar en el Caribe, el peligro para nosotros. Vamos a escuchar brevemente esas empresas que ya le están exigiendo la vacuna a los trabajadores. Ya no es opcional, ahora es obligatorio. Las grandes empresas de Estados Unidos han comenzado a exigir a sus trabajadores la vacuna contra la COVID-19, en algunos casos pasando del incentivo a la obligatoriedad en vista del repunte de casos que amenazan con obstruir su reapertura. Ante el inquietante incremento de casos de coronavirus en el país, donde ya hay unas 100.000 infecciones diarias, muchas compañías están aplicando normas de vacunación para sus empleados tras el ejemplo de la Administración Federal y de otras estatales y locales. Los empleados públicos y trabajadores sanitarios de estados como Nueva York han sido los primeros en recibir requisitos de vacunación contra COVID o pruebas semanales, y ahora esos mandatos llegan al sector privado, que ha evitado durante meses imponer medidas de este tipo. Con la mitad de la población estadounidense completamente vacunada, sigue habiendo más de 90 millones de personas elegibles que no han recibido ningún pinchazo, y el tiempo corre en contra de la propagación de variantes más transmisibles que podría sortear la efectividad de los preparados disponibles. Entre las empresas más estrictas está la aerolínea United Airlines, que esta semana dio la orden a su plantilla de 67.000 trabajadores en Estados Unidos de aportar prueba de inmunización completa como muy tarde a finales de octubre, con excepciones de salud o religión. De manera similar, la procesadora cárnica Tyson Food, con 120.000 empleados y menos del 50% inmunizados después de meses de esfuerzo, también ha dicho a sus trabajadores que deben estar vacunados antes del 1 de noviembre como condición de empleo. La mayoría de las corporaciones han sido hasta ahora más flexibles y solo están requiriendo la vacuna a una parte de su plantilla, generalmente a los que vayan a la oficina, y han optado por los incentivos, desde bonos o días libres, algo que los expertos siguen considerando importante. Bien, 4:22 de la tarde, queridos amigos oyentes, yo soy Lourdes Jubieta, acompañándolos hasta las 6, y esto es Noticias y Más, y cambiamos radicalmente de tema para hablar sobre una depresión tropical que podría formarse en el Caribe. Es una zona de baja presión atmosférica, según tengo entendido, que está ubicada cerca de Barbados, pero vamos a escuchar a Javier Serrano, que es nuestro meteorólogo. Ustedes pueden verlo todas las mañanas en el noticiero de Univisión 23, nuestro colega Javier Serrano. Qué bueno tenerte en el programa. Buenas tardes, Javier. Sí, Lourdes, buenas tardes para ti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier, gracias por atendernos. Te escuchamos atentamente porque, bueno, primera página en los medios locales, esta situación que se podría convertir en una depresión tropical. Pero cuéntanos tú, que eres el experto, ¿qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es lo que normalmente pasa en el Atlántico en el verano,
en plena temporada de huracanes, que las ondas tropicales albergan bajas presiones y dentro de algunas bajas son capaces de formarse ciclones tropicales. Y tenemos uno ahí, ya encima de Barbados, está a punto de formarse una depresión tropical o tormenta tropical Fred. Tal es así que ya se establecerán alertas o avisos o vigilancias de tormenta tropical para zonas de las Antillas y posiblemente también Puerto Rico y la Española, porque ya es inminente la formación de ese ciclón tropical y por lo tanto ya tenemos el posible o potencial ciclón tropical número 6 prácticamente encima de Barbados. Ya en las próximas horas estaría cruzando sobre Barbados con una amplia zona de lluvias y algún viento fuerte, no con fuerza aún de tormenta tropical, pero casi con fuerza de tormenta tropical, digamos alrededor de unas 40 millas por hora sostenida, quizás un poco más en ráfagas, y ese mal tiempo pasará al Caribe y después pasará muy cerca de Puerto Rico, después sobre la Española y debe cruzar sobre la Española para lo que sería el miércoles o mitad de semana. Recuerda, potencial ciclón tropical número 6, a punto ya de formarse lo que sería la tormenta tropical Fred o la depresión tropical número 6, ya en Barbados. A partir de las 5 de la tarde el Centro Nacional de Huracanes comenzará a emitir avisos sobre este sistema para poder permitir la declaración de estas vigilancias o avisos de tormenta tropical. Esto es lo que está pasando en el Caribe. Es muy normal en el año, en esta época del año que pase luz de esto, que tengamos un disturbio, una perturbación y que se forme un ciclón tropical y después parece ser que se aproximará a Cuba y al sur de la Florida. Al menos vamos a tener un aumento de las lluvias para el fin de semana, yo diría comenzando el viernes ya por acá. Qué interesante. Eso te iba a preguntar si todavía es muy pronto para hacer pronóstico de posibles impactos. Mira, está muy lejos, no sabemos bien el centro dónde está. A partir de que se tenga un centro más definido, se inicializan los modelos y se inicializan los diversos modelos y ya tendremos una mejor percepción de dónde va a estar. Digamos, si sería un Cayo Hueso o un Nassau o un La Habana, pero en ese entorno ha de estar de aquí a 5 o 6 días. Y lo que sí nos va a dar, al parecer, es muy probable que tengamos un aumento de la lluvia ya de viernes en adelante. Y un fin de semana bastante lluvioso al paso de este sistema, que es lo más común en el verano. No estamos viendo nada normal, nada... Y en agosto, ¿no? Y en agosto sobre todo, porque en agosto es cuando más aumenta la actividad de la temporada de huracanes precisamente. Y en septiembre. En agosto comienza a subir la curva y en septiembre es el máximo, es el mes más activo de la temporada. Por inclusive la temperatura del mar, ¿no? Es eso. Es cuando más caliente está el mar, es justo ahora, después, ya cuando comienza a acabar, es decir, cuando termine el verano y comience el otoño, recuerda que el mar termina en calentarse un poquitico más, se demora un poco más y es por eso que las temperaturas del mar están más altas justo ahora en agosto y sobre todo septiembre. El pico de la temporada es el 10 de septiembre, el día con mayor, en la historia de mayor número de ciclones. Tenemos uno ahí en Barbados, recuerda que Barbados es la islita que más sale hacia el este en el arco de las Antillas Menores. Cuando cruce esta noche sobre Barbados, estará en el Caribe Oriental, apuntándose Puerto Rico, la Española y después posiblemente entre Bahamas, Cuba, en ese entorno un sistema débil, va a cruzar sobre tierra, se va a debilitar, la fricción de tierra lo va a debilitar, está rodeado de aire seco también, no debe desarrollarse mucho. Lo más probable es entonces que tengamos un sistema de lluvias, una depresión, tormenta débil avanzando desde el Caribe hacia Cuba, Bahamas durante los próximos días con mucha lluvia para nuestras islas, para las grandes Antillas. Javi, ¿y localmente el tiempo en esta semana laboral? Bueno, por aquí igual lo mismo de verano, lluvias en las tardes más bien tierra adentro sobre todo, pero como ahora tenemos un poquito más de brisa del este y está soplando un poco el viento de lo que sería el mar hacia nosotros, de Bahamas hacia nosotros, algún chubasco loco que se encuentre por ahí en ese viento lo arrastra y oportunamente llega a la costa. Entonces tú ves que tenemos un chubasquito por la mañana aquí, otro por allá, pero sobre todo el grueso de la lluvia, pienso yo que estaría siempre hacia el interior con ese 50-40% de aguaceros para hoy y para mañana. Debe disminuir por delante de este mal tiempo, lo que sería ya el miércoles y el jueves, aumentando ya a la llegada del mal tiempo el viernes y el fin de semana. Bueno, pues y nada, estar atento. Estar atento, ¿verdad? Estar ahí preparado, como lo hemos hablado tantas veces. Claro que sí, revisar tu plan de emergencia, tu comida, que nada esté vencida, tener un poquito de agua en la casa, que no sea vieja, en fin, saber tu casa, cuál es tu punto débil, tu negocio, las ventanas, qué tienes, qué no tienes. No es que vaya a venir un ciclón, no es que vaya a venir un H5, no, estamos en temporada de huracanes y hay algo por ahí andando, vamos a estar precavidos. Así y más mismo. ahora que todo está tranquilo. Así mismo. Gracias, Javier Serrano, No, nuestro a ti, meteorólogo. Un abrazo, gran abrazo, meteorólogo. Recuerden que él está desde tempranito en Univisión 23
y bueno, por supuesto con nosotros aquí en Radio Mami. 4:28. Estoy viendo las imágenes del cumpleaños número 60 del expresidente Barack Obama y algunas fotos que se han filtrado de esa celebración que tuvo este fin de semana el expresidente Barack Obama, una fiesta llena de celebridades que ocurrió el sábado en la noche en su mansión. La casa de verano del expresidente Obama tiene un valor sobre los $13 millones, está en Martha's Vineyard. Y bueno, ahí organizaron este multitudinario evento en su casa situada en esta isla, a pesar de que la portavoz había asegurado esta semana que habían reducido, ¿no?, el número de invitados, pero a decir por las fotografías y por el tamaño de las carpas que subieron, pues no vemos que sean poca gente, ¿no? Ahí vemos en este momento unas imágenes. Nadie tiene máscaras, por cierto, ¿ah? Nadie tiene máscaras puestas. O sea, para esta fiesta aparentemente el COVID no existía. Habían dicho que iban a tomar unas medidas anti-COVID. Aquí todo el mundo está bailando, empezando por el presidente Barack Obama sin máscara. Esto es una celebración a todo dar, aquí estamos viendo los videos y las fotografías. Bueno, 60 años cumplió el presidente Obama y así lo celebró este fin de semana en Martha's Vineyard. Adicionalmente, una nota antes de irme al corte, déjenme contarle que están gastando dinero a manos llenas en esta administración del presidente Biden y si no me creen, escuchen esta noticia. La nómina de la Casa Blanca es la más cara en toda la historia de los Estados Unidos. La nómina solo de la Casa Blanca está cerca de los $200 millones, la nómina de la Casa Blanca. Y la comparación que le podemos hacer más de mayor costo fue precisamente la de Obama, que su administración se gastó $188.5 millones. Y la administración del presidente Trump, que se gastó $164.3 millones. Es decir, Biden supera, o podríamos llegar a estos $200 millones. Es el gasto proyectado de estos 4 años de administración del presidente del presidente Biden. $200 millones, solo la nómina de la Casa Blanca. Les repito, Obama se gastó entre 2009 y 2012 $188.5 millones y el presidente Trump se gastó $164.3 millones. Es decir, Biden está gastando más que ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos. Vamos a hacer una breve pausa, amigos oyentes, 4:31, ya vuelvo con usted. Señor Nicolás Maduro ha dicho que México se ha ofrecido, ya lo hemos conversado la semana pasada, para albergar el diálogo que va a sostener el régimen de Venezuela con la oposición liderada por el presidente interino Juan Guaidó, que como ustedes saben, es la persona reconocida como presidente interino por más de 50 países. Tengo un reportaje que quiero que escuchemos al aire antes de darle la bienvenida al diputado Luis Florido, que ya está con nosotros en línea. Vamos a escuchar. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, confirmó el domingo que México se ofreció como sede del diálogo entre su gobierno y la oposición venezolana. El gobierno mexicano ya había anunciado el jueves que su país podría ser sede de las conversaciones. Ese diálogo ya tiene un documento redactado. Está en este momento debatiéndose la agenda. Hay 7 títulos en la agenda que están debatiéndose. Y en los próximos días se anunciará la fecha. Maduro ha expresado su disposición a dialogar con la oposición que lidera Juan Guaidó, a quien más de 50 países consideran el presidente encargado del país, tras desconocer la reelección del mandatario venezolano en 2018, que consideran fraudulenta. Guaidó también ha dicho estar preparado para sentarse con el gobierno. Exige un cronograma de elecciones que incluya comicios presidenciales. Maduro había condicionado su participación al levantamiento de sanciones económicas que incluyen un embargo al petróleo venezolano, que le ha cerrado vías de financiamiento en medio de una dura crisis económica. No, nosotros no tenemos ninguna comunicación con la Casa Blanca.
En épocas de Trump tuvimos mucha comunicación con la Casa Blanca, con Elliot Abrams, con el Departamento de Estado. Hoy por hoy no tenemos ninguna comunicación con el gobierno de los Estados Unidos. Estados Unidos y la Unión Europea ya han expresado su disposición a revisar las medidas coercitivas si avanzan las discusiones en pro de elecciones creíbles. Venezuela se prepara para celebrar comicios de alcaldes y gobernadores el 21 de noviembre, que Maduro se ha comprometido a respetar, buscando recuperar reconocimiento internacional. La última vez que gobierno y oposición se sentaron en una mesa de negociaciones fue en Barbados en 2019, aunque esas conversaciones se agotaron sin acuerdos. Vamos a darle la bienvenida a esta hora, 4:40 desde Venezuela, al diputado Luis Florido. Bienvenido, diputado. Buenas tardes, Lourdes Jubieta desde Miami. Qué bueno que me atiende a esta hora. Buenas tardes, Lourdes. Un gran saludo a toda tu audiencia. Bueno, parece pues que esos desencuentros políticos de Venezuela se trasladan ahora a México, diputado. Hay un nuevo intento entre el gobierno y la oposición por apaciguar, dicen algunos, esta crisis en una mesa de negociación. Sobre la mesa están las sanciones internacionales y no pareciera que hubiera ningún tipo de peligro para Nicolás Maduro en esas negociaciones. Quiero decir que se le exigiera la salida del poder, ni mucho menos. Al contrario, estamos hablando de que vamos a elecciones. Cuéntenos usted primero cómo ve el tema del diálogo en México. Bueno, primero no es un diálogo, ¿no? A pesar de que toda negociación es diálogo, no toda negociación, no todo diálogo es negociación. En este caso es una negociación como tal que procura que en Venezuela se logre un acuerdo que sea beneficioso para los venezolanos. Para ello, desde el punto de vista conceptual, toda negociación debe tener mecanismos de presión y, por supuesto, puntos de encuentro, lo que uno llama en este caso, en la teoría de las negociaciones, la SOPA, ¿no? Que es la zona de posibles acuerdos, ¿no? En este caso. Por supuesto que yo creo que es una buena noticia para los venezolanos que se produzca un proceso de negociación. Yo diría que tuviésemos expectativas moderadas. Si bien apostarle a que eso salga bien, entender cuál es el talante del régimen. El régimen no va allí porque quiere, ni siquiera va allí para vestirse de dialogantes. Yo creo que en este momento van mucho por lo que tiene que ver con las sanciones internacionales. Quieren resolver este tema, lo que es la presión, y nosotros también necesitamos que se produzca para que existan las condiciones políticas, las condiciones económicas y sociales en Venezuela para seguir adelante en un país que está absolutamente destruido. El juego trancado, si no ocurre esto, ¿no? Para todas las partes, el juego trancado, si no hay esta negociación en México. Precisamente, las negociaciones no se producen. Hay algunos que no tienen ni idea de lo que significa un proceso de negociación. Correcto. Y dicen, bueno, eso es para lavarle la cara al régimen, o para lo otro. Bueno, el régimen está allí por algo. Y las sanciones se produjeron por algo. Y todo el reconocimiento a Guaidó se produjeron por algo. Es decir, aquí se ha venido construyendo, a pesar, bueno, de lo que se pueda pensar o lo que algunos puedan pensar sobre esto, aquí se ha tejido de manera fina todo un proceso que está terminando en México y que yo creo que este es el proceso. Yo estuve en el de Dominicana, si tú lo recuerdas, sí. Después se produjo el proceso de Barbados. Yo creo que este es el proceso más importante de todo lo que se han producido. Y si tú me preguntas por qué es más importante, bueno, porque está la concurrencia directa de los Estados Unidos. Por primera vez están participando de manera activa, es decir, como un actor relevante de este proceso. Y eso creo que es una diferencia pero muy importante en otros procesos. Si tú me preguntas en Dominicana nosotros nos comunicamos con los Estados Unidos a través de México. En aquel momento el canciller de la época tenía comunicación directa con los Estados Unidos, pero ahora es un actor directo en este proceso, por lo cual yo espero que salga mucho mejor que los procesos anteriores. Decía Maduro que ya hay exactamente las palabras de él fueron que ya existe un documento, ¿no? Donde ya hay un documento redactado para la agenda de trabajo, es decir, los temas que se van a discutir, ya todas las partes lo saben y lo que se va es negociar sobre eso, ¿no?
¿Tiene usted alguna idea, diputado, de cuáles son esos puntos? Más del lado de Maduro sabemos que estamos hablando del levantamiento de sanciones, pero ¿con qué va directamente la oposición a México a pretender? ¿Qué pretende en México? Bueno, mira, no tengo los detalles de lo de México. Lo que sí te puedo decir es que lo mismo que se persiguió en el año 2014, en el año 2016, en el 2017, luego en el 2019, es lo que se persigue ahora. Venezuela requiere reinstitucionalización desde el punto de vista institucional, requiere garantías políticas y liberaciones, requiere, por supuesto, una agenda democrática que nos lleve un cronograma electoral. Tú dirás, bueno, un cronograma electoral, pero en paralelo se están produciendo las elecciones regionales. Bueno, precisamente el régimen siempre abona el terreno para generar contradicciones, y por eso nosotros tenemos que tener la claridad, la visión larga de lo que estamos persiguiendo. Y por eso tú has visto que no se ha movido nuestra agenda en ninguna de las negociaciones. Cada momento se ha ido precisando incluso mucho más, porque cuando te pones a analizar todo lo que se tiene que hacer desde el punto de vista institucional en la República, tú dices, bueno, una cosa tranca a la otra y la otra tranca a la otra, y entonces te terminas convirtiéndose todo en una maraña de condicionamientos de unos con los otros que no permiten que un acuerdo sea satisfactorio. Por eso hay que tener muy claro el objetivo al final es que nosotros logremos la libertad de nuestro país, en el sentido que podamos tener elecciones libres que nos permitan la transformación de Venezuela y que Venezuela vuelva a ser un país realmente democrático. Diputado, ¿usted sabe si en esa mesa de negociación, a la vez que está activamente representantes del gobierno de Estados Unidos, los habrá también de Rusia o de China? Bueno, aparentemente sí, no tengo la información certera de última hora de esto, pero sí he tenido la información dentro de la oposición que todos los que han sido invitados en cualquiera de las figuras, porque hay varias figuras en estos temas internacionales. Yo te doy el ejemplo, cuando estuvimos en Dominicana nosotros hablamos de grupo de amigos, el gobierno hablaba de acompañantes, pero en todo caso, acompañantes, grupos de amigos, facilitadores, garantes, cualquiera de las figuras que se utilice es útil en este momento. Claro, eso tiene aspectos muy positivos, que es la solidez que le da a un proceso de negociación la participación de estos países. El único aspecto negativo que siempre tiene la participación de muchos países es que entramos también en la geopolítica de cada uno de los países que concurren, ¿no? Pero creo que en esta oportunidad, como hay un proceso que va a ser principalmente liderado por los venezolanos, es decir, el Reino de Noruega participará en todo caso como facilitador de este proceso. Yo creo que en definitiva, al final, si hay voluntad, como lo hemos dicho, sobre todo del régimen, porque siempre ha habido voluntad de parte de la oposición, a pesar de que hay algunos que quizás siempre tienen también sus peros en este proceso, sí. Pero si el gobierno tiene esta oportunidad, el régimen de Maduro tiene esta oportunidad, voluntad política, evidentemente no será muy difícil llegar a un acuerdo. El tema es que en los procesos anteriores ellos son los que han dificultado cada uno de los procesos. Lo que le han dado la patada a la mesa, digamos, ¿no? Para decirlo en un lenguaje más claro, para que la gente entienda, ha sido precisamente el régimen el que le ha dado la patada a la mesa y no se ha podido concretar nada. Ahora, en esta situación, efectivamente, yo estoy de acuerdo con usted, diputado, es una situación diferente, ¿no? Las sanciones han logrado su cometido también. Y definitivamente, bueno, desde Miraflores lo que quieren es eso, ¿no? El levantamiento de esas sanciones. Ahora, vamos a un proceso electoral, ¿verdad? Ayer, precisamente, la gente, los seguidores del chavismo o el madurismo, o como se llame, este híbrido que tenemos en Venezuela, fueron a primarias. ¿La oposición va a ir a primarias también? Bueno, lo primero es que hay que comentar eso que ocurrió ayer. Yo, por lo general, no me involucro en los temas de otras organizaciones, pero lo que vimos ayer fue un simulacro, un espectáculo bochornoso, porque es que al final las mayorías que concurren en ese partido le hicieron a sus minorías lo que le han hecho históricamente a la oposición en muchos casos, ¿no? En elecciones
Te doy un ejemplo, el ventajismo, el uso de los recursos públicos, el tema de los puntos rojos, todo eso lo hicieron internamente. Lo que habla un poco del talante de esta gente, ¿no? Pero esta gente no es distinta a la que derrotamos en el año 2015, hay que recordarlo. Sí. Ni distinta tampoco a la que hizo el fraude del 2018 ni 2020, son los mismos exactamente, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy importante que nosotros en todo este proceso tengamos mucha inteligencia y sobre todo inteligencia emocional. En esta oportunidad, ellos fueron un proceso en el que salen debilitados, a mi juicio, muy debilitados por todas las heridas abiertas. En la oposición estamos preparados para definir nuestras candidaturas bajo el mecanismo que sea, bien sea primarias, encuestas o acuerdos. Lo primero que hay que tomar es la decisión de concurrir. Y para ello estamos también esperando que termine de concretarse lo que va a terminar ocurriendo con el tema de México y sobre todo de nuestra decisión de tomar los distintos caminos que hay. Mira, yo lo dije cuando estábamos en Dominicana, nosotros no debemos pararnos bajo ningún concepto de este proceso. Al final lo terminamos haciendo. Yo creo, si tú me preguntas hoy en retrospectiva, yo creo que siempre es un error levantarse de los procesos, porque tú tienes que entender que son procesos complejos, difíciles y que tú no te puedes parar. Así como soy de la opinión, quizá en algunos momentos minoritarios, creo que en este momento no tanto, que hay que concurrir a los procesos electorales aún con las desventajas y convertir las desventajas en fortalezas con la gente. Pero evidentemente que es un tema polémico, que sé que es un tema que a veces debemos debatir entre todos, pero yo sí creo que nosotros tenemos que hablar con la verdad a la gente. No podemos decir lo que la gente cree que es el deber ser, porque a veces no necesariamente esa es la ruta correcta. Explicarle muy bien a la gente por qué nosotros en esta oportunidad tenemos la disposición de concurrir a un proceso electoral al que no fuimos en el año 2020 o el año 2018. Ahora, creo que para ellos hay que hablar con mucha transparencia, Lourdes, porque es que si no lo hacemos así, sencillamente la gente va a tener dudas de lo que estamos haciendo. Mira, yo te lo ejemplifico de esta manera, ¿no? Esto es como matar un burro a pellizco, una expresión muy criolla, ¿no? Sí. Tú no te lo quieres ni imaginar lo difícil que debe ser eso. Bueno, así es esto con el tema del régimen. Esto yo lo llamo que esto es una lucha, lo que vivimos, una lucha. Y en las luchas, tú no declinas en la lucha, tú luchas, tú peleas todo el tiempo, a cada momento, hasta que sencillamente se produzca lo que tú estás buscando en tu objetivo, lo que tú te has trazado siempre. Y no quiere decir con eso que tú declinas banderas y que tú cambias objetivo. El objetivo es el mismo. Te lo acabo de decir al principio con el objetivo de la negociación, es el mismo, porque nuestro objetivo como oposición democrática ha sido el mismo. Lo que ocurre es que quizá la estrategia ha tenido sus variaciones en base también a lo que ha tenido mayor índice de éxito. Y por eso hoy estamos en la situación en la que estamos planteando la posibilidad de concurrir al proceso electoral de las elecciones regionales. Estamos conversando con el diputado Luis Flurido, que también es candidato precisamente a la gobernación del estado Lara, y por allí le lanzan una pregunta, diputado. ¿Cómo va a elecciones? ¿Cómo se va a someter a esto con estas condiciones, ¿no? En primer lugar, se supone que esa sería una de las condiciones, es algo de lo que van a discutir en México, pero adicionalmente están muy divididos. Me dicen que hay 3 candidatos a la gobernación de Lara porque no hacen unas primarias. Bueno, lo primero, la primera pregunta que te hace la persona, yo le respondo con una pregunta. ¿A quién beneficia el no participar o la abstención? Llamémonos. ¿A quién beneficia? ¿A la oposición? ¿Al gobierno? Bueno, el gobierno muestra todos los incentivos para que nosotros no participemos siempre. Siempre enreda el juego, siempre lo complica. Y definitivamente es para rompernos internamente, para que unos digan sí vamos, otros no vamos, etcétera, etcétera. O sea que es al régimen a quien beneficia la no participación electoral, porque donde somos más fuertes, y eso hay que decirlo una y otra vez, es electoralmente. Electoralmente es donde hemos logrado los mayores éxitos pese a las condiciones, diputado. Fíjate, a pesar de que estamos con un régimen dictatorial, las condiciones son un tema que por supuesto son importantes y por eso se está produciendo México y por eso nosotros hemos presionado en todos los escenarios internacionales
Y por eso es que el régimen ha ido cediendo en algunos temas que por supuesto aún son insuficientes para que el proceso sea un proceso realmente totalmente transparente. Pero yo reitero, ¿no? Nosotros tenemos que medir primero eso, a quién beneficia. Lo segundo, nosotros vamos a definir una sola candidatura de la unidad. O sea, la tarjeta de la unidad es lo más probable que, si vamos a participar, lo más probable vayan es que sea unidos. la tarjeta que vaya, que lleve todos los candidatos de la unidad en el país. Y esa tarjeta es la tarjeta de la manito, la que esta gente terminó habilitando, por las razones que sea. A veces yo me hago la pregunta, pues, ¿por qué terminan de habilitar esa tarjeta si es la tarjeta más poderosa que nosotros hemos tenido? Y además que nos ayuda a resolver un problema que es el tema unitario, porque al ir con una sola tarjeta, eso ya el candidato que vaya fuera de esa tarjeta sabe cuál va a ser el destino. Correcto. Eso también nos ayuda un poco a la construcción de la unidad. Lo demás es el método. Si es primaria, es medición interna entre nosotros, ya las hemos hecho en otro momento. Si es encuestas, también se están haciendo mediciones. Afortunadamente en todas ellas yo estoy apareciendo bastante bien. Y si es el otro método, que es ponernos de acuerdo, bueno, sencillamente es decidir cuál es el gladiador de nosotros que va a enfrentar a un régimen al cual hay que parársele de frente, sin miedo, como lo hemos hecho. Mira, Lourdes, yo se lo comentaba a un señor que compró lo que llamamos la canalla mediática del régimen, que a veces trata de hacer ver de algunos de nosotros situaciones que no son ciertas. Yo le decía, mira, yo fui el primer diputado a quien le anularon el pasaporte y viajo por el mundo gracias al Reino de España, que me dio un pasaporte español. Aparte de eso, tuve 7 juicios por traición a la patria. Me amenazaron 2 veces de muerto. Me mataron un escolta y me pusieron flores de muerto en el carro. Me prohibieron volar dentro de Venezuela. Me dieron 2 órdenes de captura. Una de ellas la desafié regresando a Venezuela con 5 diputados más, entre los cuales estuvo el presidente Guaidó en el año 2016. Y la otra orden de captura fue la del año 2019, por la cual yo salí al exilio y regresé aún con orden de captura y me refugié en una embajada que no voy a decir en este momento. Luego vino lo del indulto y luego hemos vuelto a hacer política. Es decir, esto es una batalla, una lucha en la que no podemos rendirnos. Así como es mi caso, es el caso de muchos dirigentes de oposición, unos de ellos que todavía están presos. Eso le iba a preguntar. ¿Y los inhabilitados? ¿Qué va a pasar con los inhabilitados? Y los inhabilitados que quieren participar, me refiero. ¿Qué va a pasar con los perseguidos políticos? Aquí tenemos en Miami una cantidad de personas que no han hecho nada más que ser oposición y están en el exilio, diputado. Pero, Lourdes, este es uno de los temas de las condiciones electorales. Yo te doy un ejemplo. Yo soy uno de esos inhabilitados. A que el régimen le dio una inhabilitación el mes de enero, febrero, a pesar de que yo presenté mi declaración jurada de patrimonio, que no me la recibieron, porque siempre he tenido la transparencia como mi modo de actuar en la política. Así lo hice durante 30 años como empresario privado. Siempre procuré la transparencia porque eso genera buenas amistades en todo escenario, porque la gente confía, la gente al final te deposita la confianza en ti cuando tú eres transparente. Y a pesar de eso, yo creo que la política correcta en este momento, lo he dicho, es que nosotros desafiemos a esta gente electoralmente y que para eso recaudemos la mejor cantidad de capacidades a través de las mejores condiciones electorales posibles. Pero igual, si a mí terminan no habilitándome, igual la política es la correcta. Porque no se puede pensar que es bueno si tú estás y es malo si tú no estás, como también hacen algunos liderazgos políticos que yo sé que en algún momento dicen que no hay que ir a las elecciones porque sencillamente no están bien en las encuestas. Eso ha ocurrido en algún momento. Pero por eso yo creo que en este momento nosotros tenemos que desafiar al régimen en todos los terrenos, en todos, como en algún momento lo hemos dicho. Y no puede ser para nadie ninguna sorpresa que nosotros lo hagamos a pesar de que en el 2020 no fuimos. Esto no es fácil lo que vivimos en Venezuela. Como no es fácil, las colas de la gasolina en mi ciudad, en Barquisimeto, son colas de 1 a 2 semanas. O sea, esperando, imagínate la gente durmiendo, la gente haciendo necesidades en las aceras. Sencillamente es algo que la dignidad humana decae por obligación y por eso nosotros tenemos que comenzar a buscar soluciones y, como te acabo de decir, matar el burro a pellizco.
Y vamos para ese diálogo este próximo viernes 13 de agosto. Va a comenzar en México con el acompañamiento del gobierno de Noruega, una nueva mesa de diálogo entre el gobierno y la fuerza de oposición de Venezuela. La mayoría de la población, sin embargo, según algunas encuestas que han hecho, no ve esto con mucha esperanza porque son demasiados años, hay mucho desgaste, pero es evidente, pues, queridos amigos oyentes, que el chavismo busca liberarse de las sanciones internacionales y que la oposición, que estamos escuchando al diputado Luis Florido, quiere recuperar sus espacios políticos, ¿verdad? Lo que tenemos que esperar entonces no solo, Lourdes, fíjate, no solo es recuperar los espacios políticos, sino que es recuperar la fuerza también para seguir luchando, porque no es el espacio para Pedro, para Juan, de una gobernación, de una alcaldía, sino que eso a su vez significa fuerza desde el punto de vista político, desde el punto de vista simbólico, para seguir esta lucha hacia adelante que ha sido tan dura. Porque entonces algunos piensan que no, que una gobernación, una alcaldía beneficia. No beneficia a nadie, porque las gobernaciones y alcaldías están quebradas. Yo lo he dicho en los últimos días, rasparon la olla, quemaron la olla, rompieron la olla y se robaron la olla. Es decir, acabaron con el erario público, con las finanzas de la nación. Eso lo sabemos todos los venezolanos. Pero a veces hay que recordarlo día a día para que se entienda que lo que nosotros procuramos son la reconquista de espacios de lucha que nos permitan tener la fuerza para seguir adelante luchando. Mira, la diferencia, Lourdes, y yo lo tengo que decir, a pesar que mis hermanos cubanos tienen toda la solidaridad de parte nuestra, los queremos en demasía y los seguiremos respaldando. Pero Venezuela no es Cuba. En Venezuela todavía, después de 20 años, hay una oposición heroica luchando. Heroica, porque no tiene otro nombre. Con la persecución, con la cárcel, con las torturas, con todo lo que a cada dirigente opositor le han hecho, porque cada quien te va a hacer su narrativa y te va a decir todas las cosas que le han pasado. Sigamos adelante luchando, no desmayemos. Y en el país, diputado, también, ¿no? Porque eso de gobiernos en el exilio, verdaderamente no lo veo que haya funcionado. Ahorita que usted menciona el caso cubano, Mira, es desde adentro, diputado. Sí, te comento, mira, yo tengo 34 años de casado. Yo no le dije a mi mujer cuando regresaba a Venezuela. Y un día me le aparecí y me dijo, ¿qué haces aquí? ¿Por qué estás aquí? Te van a meter preso. O sea, mete la angustia para la familia. Claro. Mi hija tiene unas alergias que se le producen. Me dice, papá, estas alergias son por ti. O sea, esos son los temas familiares. A mí me gusta contar las cosas de mi familia. Tengo mi familia lo más reservado posible. Claro. Para que, bueno, para protegerlas, además. Así es. Sí, para protegerlos. Pero las familias sufren lo que a uno les pasa. Y bueno, si a eso le sumas a veces la injusticia que la gente te señala, mira que le dieron tal cosa, que le dieron. Si a mí me hubiesen dado el 3% de lo que a veces dicen las redes sociales, sobre todo comentadas, repito, por el mismo régimen, bueno, yo estaría de verdad tranquilo en mi casa sin ningún tipo de problema. Y problemas tenemos y muchos. Y con eso, como lo he dicho, nosotros no buscamos ni darle lástima a nadie, ni que piensen que somos unas víctimas, porque más que víctimas, nosotros somos en estos sobrevivientes que hemos luchado, que seguimos luchando y que vamos a seguir luchando y que no se nos van a agotar las puertas. Y eso es muy importante, que los venezolanos, sobre todo que están afuera, que a veces cuando tú estás afuera, tú te desconectas, sobre todo de los políticos. ¿Quién quiere saber algo de los políticos? Bueno, muy poca gente, porque hay mucha decepción de todo. Pero que se entiendan que detrás de los políticos hay todo un esfuerzo, hay una lucha. Los que se vendieron ya sabemos quiénes son, ya se fueron para el lado del régimen, ya hicieron su Asamblea Nacional Paralela en su momento, pero aquí seguimos mucho con la dignidad arriba, con la fuerza moral para seguir adelante. Lo hacemos por nuestras conciencias, por nuestra familia, lo hacemos por el país, a veces con la incomprensión de muchos, pero sobre todo sé que en algún momento habrá gente que reconozca, bueno, que hubo una generación de liderazgo político que no desmayó, que siguió adelante, que probó de todo, eso sí, que probó todas las fórmulas y que lo logró. Diputado, le agradezco mucho su tiempo. Gracias por compartir con nosotros. Lo voy a molestar cuando comiencen estos diálogos para que los comentemos con los oyentes de Radio Mambí, ¿le parece?
Lourdes, para mí siempre es un placer conversar contigo. El placer es mío. Gracias. Diputado Luis Florido, candidato también a gobernador por el estado Lara. Hacemos una pausa, ya volvemos. Y a esta hora le quiero dar la bienvenida a mi querida amiga, colega, periodista Cari Roque, expresa política cubana a Radio Mambí. Bienvenida, Cari. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luli. Gracias por invitarme a tu muy escuchado programa. Casi tanto como el tuyo, mi Cari, casi tanto como el tuyo, que por supuesto, además nos encanta también estar en tu programa y que es de lo mejor que tenemos allí en tu emisora, ¿no? Estamos hablando, queridos amigos oyentes, que ella sale por Radio Martí, Cari Roque, así que bueno. Bien, Cari, tengo aquí un sonido que me acabas de enviar que quiero compartir con los oyentes. Dinos desde dónde nos llega este grito de ayuda de esta persona que vamos a colocar al aire. Bien, esto llega de Moa, Oriente. Moa es un pequeño poblado minero, donde precisamente la Cherry durante muchísimos años extraído el níquel, ¿cómo te puedo decir? Ganado mucho dinero, y la que manda el audio es precisamente una pastora bautista, y me gustaría vamos a escucharlo. Sí, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo para comentarlo. Voy con este sonido que nos facilita nuestra colega periodista Cari Roque. Escuchemos. Hola, muy buenas tardes. Soy la hermana Sara Figueredo de la Primera Iglesia Bautista de Moa. Estoy haciendo un llamado a todo el que escuche este mensaje. Por favor, estoy suplicando a la congregación cristiana nos ayuden a orar por el municipio de Moa en la provincia de Holguín. Nuestra ciudad está viviendo momentos muy difíciles. Solo el día de antes de ayer fallecieron 32 personas. Las personas nuestros hermanos están en los centros de concentración, de aislamiento, en sus casas. Ya cuando llegan al hospital no hay recursos, están falleciendo por falta de oxígeno, por falta de medicamentos, están falleciendo personas jóvenes, están con personas que no tienen, hermanos que no tienen ningún tipo de enfermedad, y solo la COVID está destruyendo sus vidas. Por favor, estamos haciendo un llamado, que nos ayuden a orar, que nos ayuden a clamar por nuestra ciudad. Por favor, hermanos, necesitamos ayuda. Dios bendiga. Dramático, Cari Roque, la situación Moa en el oriente del país, el COVID. No, si fuera Moa solamente, vaya, la isla entera, de oriente a occidente, Lourdes, y precisamente es lamentable, ¿no? Que en este momento, pues, los ojos del mundo aparentemente no han querido tomar una decisión. Yo creo que, encabezado por Estados Unidos, se puede hacer una coalición y llevar una ayuda humanitaria a Cuba, pero una ayuda humanitaria que no pase por las manos del régimen, porque ese régimen feroz, ese régimen sin piedad, ese régimen, y le voy a contestar al diputado, con tu permiso, que tenías al aire, que cuando quiere informarse de lo que el pueblo cubano ha luchado y los muertos que ha puesto, que solamente hable conmigo 15 minutos, o que vaya al memorial y vea la extensa lista, porque los procesos políticos para hacer estados comparativos hay que conocer la historia de cada cual. Pero bueno, regreso a mi punto, porque tú sabes que a mí me gusta aprovechar las cuñas para mandar el mensaje, porque el pueblo de Cuba ha demostrado, y en este momento lo está demostrando, cuando se tiró a la calle un día 11 de julio y puso lo único que tenía, su viejo pellejo desnutrido, pidiendo no elecciones, no comida, sino
patria y vida y libertad. Correctamente. A Entonces, pesar de esto una viene- situación como esta que estamos viviendo con la pandemia. Mira, en este momento hay una información, Cari, en el Hospital Celia Sánchez, ubicado en el municipio Manzanillo de Grama. Los cadáveres permanecen durante horas en los pasillos ante el colapso de los servicios sanitarios y fúnebres. Reporta ADN Cuba. Caridad. Desde luego, ¿no? Y hasta el jefe del departamento de forenses ha dicho que ya no tienen dónde meter los cadáveres. No lo digo yo, no lo dices tú, lo dice el régimen. Sin embargo, ese régimen ni tan siquiera es capaz de aceptar, ¿no?, la ayuda de Naciones Unidas, del programa que existe. No, a ellos no les interesa. Es verdaderamente deslenable que todavía aquí hayan quienes quieran lavarle el rostro a esa tiranía, tratando de ver cómo pueden resolver problemas con actitudes que verdaderamente, y para qué ni hablar de ellas. Aquí lo importante es que en este momento hace falta hacer énfasis en que la ayuda humanitaria tiene que ser encabezada por Estados Unidos, con un bloque de la Organización de Estados Americanos, de Naciones Unidas, de la Organización Mundial, que ha destacado la Organización Mundial para la Salud, que la situación más peligrosa que tiene en este momento América Latina con el auge del COVID la tiene Cuba. Y yo creo que Cuba tiene muchos puertos. Si en cada de esos puertos ancla un buque, sencillamente hospital, y sacan y ayudan y le dan asistencia médica. Aquí hay médicos cubanos que no van a ir a Cuba ni a luchar, ni a batallar, ni a discrepar, sino a salvar vidas, lo que ellos no hacen. Un corredor de ayuda humanitaria, Cari. Yo creo que por ahí es que habría que hacer, como tú dices, la presión, ¿no? Porque estamos viendo, no vemos respuestas del 11 de julio, ya hoy es 9 de agosto, vamos para un mes, no veo respuesta de nada, a pesar de las presiones y de las marchas y de todo lo que se ha hecho, y no veo respuesta, por lo menos desde Washington, del gobierno federal en cuestiones puntuales. La gente se está muriendo como moscas en Cuba, hace falta un corredor de ayuda humanitaria y no hay presión de nada. A mí me asombra que en este momento, cuando saben que los chinos son los que están manejando las redes de Internet, se hable tanto de la Internet y tampoco de la ayuda humanitaria, de medicamentos, de médicos cubanos que hay aquí que estarían dispuestos incluso a contaminarse con tal de salvar a cubanos. Vaya, con toda honestidad, hay cosas que yo las respeto, pero entiendo que las redes sociales son importantísimas. La Internet es un elemento y un factor determinante. Muy importante, porque la inmediatez la tenemos en video. Búscate Cubanet, búscate ADN, búscate Diario de Cuba, búscate todas las páginas, la página de nuestra emisora, para que vean los videos que son demostrativos del colapso de lo que fue la potencia mundial, pero que la convirtieron en un lucrativo negocio, vendiendo justamente como mano esclava a todos los médicos en el exterior. Así que tristemente dramática la situación, Cari, dramática. Sí, dramática. Y yo creo que ante grandes males, mayores remedios y mejores remedios. ¿Cómo te parece, Cari? No irnos por las ramas. ¿Cómo te parece, Cari, el descaro del régimen que llama a invertir en la isla a los cubanos residentes del exterior? Ahí tienes, más descaro aún. Ellos liberaron de impuestos insumos médicos. Ahora, Díaz-Canel se ha parado el domingo a decir que tienen que combatir la venta en el mercado negro de medicamentos para el COVID.
O sea, ya tú sabes lo que eso significa, ¿no? Confiscación de todo lo que se mande. Así es. Y aquí la gente recogiendo para mandar. Por eso te digo, nada que pase por las manos de este régimen, absolutamente nada puede llegar a Cuba, puede llegar al pueblo cubano, porque es que entre la buena voluntad que puede existir y el pueblo cubano hay una dictadura feroz de 62 años, no uno ni dos, de 62 años, Lourdes. Y aprovecho la ocasión para invitarte a mi programa. Yo siempre te digo que sí. Quiero comentar contigo que qué bueno, no, mira, yo me alegro mucho de que México y Noruega sean garantes de un proceso de diálogo, elecciones, precisamente porque México, conjuntamente con Bolivia y otros países, está buscando la forma alternativa de crear otro instrumento regional para darle caput a la OEA. Así mismo. Te lo dejo de tarea y te invito para el miércoles. Claro que sí, Cari. Yo para mí un honor. Caridad Roque, periodista en Radio Te whatsappeo y te digo a qué hora. Dale, yo caí siempre lista para ti, mi Cari. Un gran abrazo. Te quiero mucho. Un beso y gracias por el tiempo. Gracias a ti. Cari Roque, amigos oyentes, Expresa Política, además colega periodista, 5:18. Bueno, queridos amigos oyentes, vamos a llamar rápidamente a mi invitado de esta hora, porque tengo por aquí un tema que quería conversar con ustedes que tiene que ver con los índices económicos. Después vamos a hablar de algo que pasó este fin de semana que se los voy a contar con el Miami Seaquarium y con la orca que tienen allí presa, la orca esta que se llama Lolita. Vamos a tener la gente de PETA con nosotros porque hicieron una protesta. Ese animal tiene 51 años en un tanque de agua que es como una poceta, pues, como una bañera, del tamaño como que uno lo metiera en una bañera, 51 años, más o menos así es la capacidad que tiene para un animal de ese tamaño. Tiene 51 años Lolita allí metida. Hubo una manifestación este fin de semana para que por fin la liberen a este animal. No al mar abierto, ya sabemos que mar abierto no puede ir porque ya este pobre ser no puede sobrevivir a mar abierto, pero hay un espacio, un santuario para este tipo de animales arriba, cerca de Vancouver, donde se llevaron, ¿recuerdan la película de Liberen a Willy, que era la ballena esta Keiko? Ella la soltaron por ahí arriba. Bueno, se está buscando algo parecido, por eso lo vamos a hacer en unos minutos, vamos a hablar con la gente de PETA que nos va a explicar, pero ahora quería conversar con Raúl Mascanosa, porque tenemos unos índices económicos que nos están preocupando. No sé si ustedes han visto la gasolina ya para dónde va, ¿no? Pero lo más barata que la vi este fin de semana fue a 3.9. Tengo cifras verdaderamente que no nos gustan para nada. Los precios al consumidor subieron 5.4% anual en junio, aumentando a la tasa más alta desde el año 2008. Para todos los estadounidenses, sus cheques de pago y dinero en sus bolsillos valen cada vez menos. Las pequeñas empresas luchan por contratar y reabrir, mientras que los trabajadores luchan por recuperar sus trabajos. Las empresas de todo el país no pueden encontrar trabajadores para cubrir puestos de trabajo, a pesar de que hay casi 9 millones de estadounidenses desempleados. Déjenme decirles, queridos amigos oyentes, que estamos adicionalmente en un nuevo récord de empleos disponibles en Estados Unidos. El que no va a trabajar es porque no quiere. Los empleos disponibles subieron de 9.5 millones en mayo a 10.1 millones en junio. Así lo anunció el Departamento del Trabajo. Quiero darle la bienvenida entonces a mi analista, Raúl Mascanosa, asesor financiero. Qué bueno tenerte en el programa, Raúl. Un abrazo inmenso para ti. Gracias por tenerme, Lourdes. Siempre un placer estar contigo. Oye, la inflación nos está complicando la vida, ¿no? Sí, definitivamente. Mira, y es algo que francamente, para nosotros que estamos siempre analizando estos temas, yo realmente me empecé a dar cuenta, curiosamente, en enero, cuando me di cuenta que las bolsas de pechuga de pollo que yo le compro a mi cachorrito empezaron a subir dramáticamente. Porque yo tengo un cachorrito, un perrito aquí bien consentido, que come mejor que nosotros. Y de repente me di cuenta de que, oye, esta pechuga de pollo que antes estaban en $13 la bolsa, ahora están en 15. Y ahora están
ahora están por encima de $20. Sí, Entonces, sí. esa es mi manera científica de analizar los efectos de Claro. inflación a nivel, Como la mía local, cuando ¿no? voy al supermercado, que antes con $200 hacía una compra más o menos, ¿no? Para una semana y media, para mi hijo y para mí, y ahora con $200 compraste fue lo de los 3 días, no sé, jamón, queso, Correcto, pan, eso te ya no te dura el fin de alcanza, semana. exacto, y el dinero no es como antes, ¿no? Sí. Entonces, pero uno sigue ganando lo mismo, entonces te pregunto, o sea, ¿hacia dónde va esto? Bueno, mira, esa es la pregunta que todo el mundo los Haciendo. economistas están tratando de evaluar. Algunos dicen que esto es algo temporario, o sea, que esto es la economía reajustándose al hecho de que básicamente estuvimos cerrados. Esta economía estuvo cerrada prácticamente por un año, ¿no? Más de un año. Más de un año. Y apenas ahora, al principio de enero, febrero, cuando ya empezó a circular la vacuna, que la gente se empezaron a salir de sus casas, a viajar, a comprar en las tiendas, etcétera, etcétera, y todo, pues, por supuesto, de haber cerrado y un consumo muy mínimo por largo tiempo, de repente las cosas se dispararon hacia arriba, ¿no? Los restaurantes por largo tiempo, acuérdate que no estaban comprando los suministros que necesitan los restaurantes, Claro. porque los restaurantes estaban cerrados. Entonces, Claro. había una gran cantidad. Yo me acuerdo leyendo reportes de miles y miles de toneladas de cebolla que se estaban Perdiendo. botando, ¿no? Así O mismo. sea, porque no se estaban utilizando. Entonces, de repente, eso ocurrió durante un año y ahora muchas de esas fincas ahora mandan a correr para empezar a producir cebolla y papa y toda clase de mercancía, ¿no? Pero a la misma vez vino, una vez que se empezó a abrir la economía, al fin del año pasado, la organización OPEC, los productores de petróleo del Medio Oriente, a propósito, decidieron de restringir la producción de petróleo porque los precios habían caído tanto que no estaban ganando suficiente ganancias para mantener sus operaciones, ¿no? Entonces, a propósito, cortaron la producción al fin del año pasado y a la misma vez que cortaron esa producción, de repente se empieza a abrir la economía de nuevo y por un tiempo ahí vimos los precios subir tan dramáticamente en el petróleo, que había estado en un tiempo al final del año pasado a casi $2 el galón, y ahora está, por lo menos esta mañana cuando yo eché gasolina aquí localmente en Coral Gables aquí, el galón de regular estaba a $2.99, ¿no? Había subido un poco, pero estaba a $2.99 aquí en Miami, pero eso es un aumento bastante fuerte en cuestión de unos cuantos meses, ¿no? De $2 a prácticamente 3. Así es. Entonces, los precios definitivamente que han subido, como tú bien mencionaste, la inflación ahora está anualizada por encima de un 5%. Y la pregunta es que si esto es temporario o permanente. Y yo te diría que en este momento todavía no tenemos la respuesta completa, aunque te diría que cada día más y más personas se están preocupando de esta situación. Lo están viendo como algo quizás más a largo plazo que a corto plazo. Yo, francamente, todavía no estoy tan convencido porque yo le presto mucha atención a qué está pasando con las tasas de interés a largo plazo. Porque típicamente, si tú estás entrando en una situación donde vas a tener una inflación constante por largo tiempo, lo que debería pasar en los mercados financieros es que las tasas de interés a largo plazo deberían subir. ¿Qué significa con eso? O sea, ¿qué quiero decir con eso? Por ejemplo, las tasas hipotecarias para comprar una casa y financiarlo por 15 o 30 años siguen siendo súper bajas. O sea, quizás no a los niveles más bajos que han llegado, pero todavía uno puede conseguir una hipoteca a un 3% más o menos, o sea, o menos, a unas cifras bien baratas. Sí. Entonces, el hecho de que esas tasas no han subido me hacen pensar a veces que quizás esto es temporario, pero a la misma vez no cabe duda
que el Banco Central de Reserva de los Estados Unidos ha imprimido una cantidad de efectivo, o sea, increíble. O sea, este gobierno no está gastando demasiado. Mira, déjame decirte, sí. Fíjate tú que salió una noticia, está en la revista, en Forbes, en el portal de Forbes. Solamente, fíjate tú, la nómina de la Casa Blanca es la más alta de la historia de los Estados Unidos. Se gastan 200 millones anuales, solamente la nómina de la Casa Blanca. Pero adicionalmente estamos viendo que ya el Senado está avanzando hacia la aprobación de la ley de infraestructura. Esa es una medida que, bueno, va a proporcionar una inyección de fondos federales, una serie de proyectos de obras públicas, carreteras, puentes, etcétera. Pero ¿quién paga eso? Es una cifra multimillonaria. Entonces, es como gastando mucho. No hay demasiado gasto desde el gobierno federal. Sí, no, mira, o sea, no solamente el gasto del gobierno federal, o sea, sino también la deuda tan extraordinaria que hemos asumido. O sea, este país hoy día tiene casi 30 trillones, o sea, difícil explicar en el castellano, los ceros que lleva eso. En el idioma norteamericano, pero un chorro de dinero, o sea, 30 trillion es una cantidad de ceros increíble, que es la deuda de los Estados Unidos. Y hemos llegado a un nivel en lo cual esa deuda que tenemos hoy día como país excede todo lo que es el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos durante un año. O sea, es más la deuda es aproximadamente un 140% de todos los productos y servicios que produce los Estados Unidos durante un año. Y típicamente cuando hace mucho tiempo, cuando yo era banquero y nosotros veíamos países en Latinoamérica que habían asumido deuda por encima de 100% de su Producto Bruto Interno, esos eran los países que tú sabías que a poco tiempo se iban a ir a la quiebra, iban a tener que devaluar la moneda, iban a encontrarse con una presión inflacionaria increíble en sus países y empezaban los desastres económicos. La diferencia con los Estados Unidos es que los Estados Unidos es los Estados Unidos. Y todo el mundo todavía ve a este país como el país más sólido del mundo, la economía más grande del mundo, y todavía el dólar se sigue utilizando como una moneda de referencia para el resto del mundo, ¿no? Entonces, eso nos da un privilegio, un estatus especial que ningún otro país del mundo tiene. O sea, nosotros podemos abusar de nuestro buen nombre, ¿no? Para básicamente endeudarnos a unos niveles que francamente no se ha visto en este país desde la Segunda Guerra Mundial. Hoy día esa deuda que tenemos es superior a la que tuvimos al fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando este país estaba involucrado en una guerra literalmente con el resto del planeta, ¿no? Así es. Entonces es algo realmente extraordinario. Y yo creo que eventualmente sí van a haber consecuencias. O sea, no cabe duda que esto no puede seguir de esta manera. El gobierno no puede seguir imprimiendo dinero continuamente. Dentro de 10 años, la economía norteamericana va a dejar de ser la economía más grande del mundo. Simple y sencillamente, matemáticamente, no dan los números. Los chinos, con la población que tienen, con el crecimiento que tienen, no van a superar quizás para el 2030 más o menos. La economía de ellos va a ser la economía más grande del mundo. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nuestros bisnietos? Y lo que le vamos a dejar es un país que va a dejar de ser la potencia económica que era durante este último siglo, ¿no? Y va a estar en segundo, quizás eventualmente hasta tercer lugar, quién sabe, pero por lo menos segundo lugar. Y vamos a empezar a quizás experimentar lo mismo que sufrió Inglaterra al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya perdieron su imperio, o sea, perdieron a la India, perdieron a muchas de sus colonias, y realmente un país tan poderoso como había sido Inglaterra el siglo antes, ya empezó a ser un país secundario sin la misma potencia económica, el mismo poder político,
que tenía antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y posiblemente los Estados Unidos sufren la misma consecuencia desde el punto de vista que dejamos de ser la economía más grande del mundo y la potencia más grande del mundo a la misma vez. Raúl, te agradezco muchísimo tu tiempo, 5:32 minutos, deuda y más deuda. Pues en pocas palabras, tenemos a los hijos y a los nietos ya endeudados el triple de lo que hubiésemos imaginado. $80,000 por cada individuo en los Estados Unidos, la deuda que le corresponde a los 330 millones, 350 millones de habitantes de este país. Nada es gratis, nada es gratis. Raúl Mascanosa, gracias por acompañarme. Un gran abrazo para ti, gracias. Un placer, gracias. Asesor financiero, 5:32 minutos. Venimos para hablar de la liberación de la orca que les decía en el Miami Seaquarium. Ya volvemos. 5:38 minutos. Queridos amigos oyentes, gracias por continuar en sintonía de Radio Mambí Grande de Miami. Quiero darle los bienvenidos a los que hasta ahora se suman a la audiencia, la gran audiencia de Mambí. Yo soy Lourdes Jubieta y bueno, feliz, por supuesto, de estar una tarde más con ustedes hoy lunes, ¿verdad? Bueno, les había dicho antes del corte comercial de la situación que la venimos comentando por años, además, ¿no? La situación de esta orca que está en el Miami Seaquarium. Este fin de semana vimos como un grupo de activistas otra vez se pararon allí frente a las instalaciones para recordar que este fin de semana se cumplían 51 años desde que esa ballena, esa orca, Lolita, es la orca confinada en solitario en el Miami Seaquarium, fue literalmente raptada de su familia frente a las costas del estado de Washington, eso es cerca de Vancouver, Canadá. Y bueno, como 50, 60 personas activistas de esta ONG PETA, que protege precisamente a los animales, pusieron énfasis en el hecho de que Lolita ya ha pasado más de 50 años en ese estanque. Un estanque de agua que es el más pequeño del mundo. Y ellos, una muchacha se pintó como orca y se metió en una bañera. Fue muy impactante esa imagen porque para estas personas que son especialistas en esto, tener a Lolita en ese tanque de agua, les repito, el más pequeño del mundo, es como confinar a un ser humano a una bañera. Bueno, tengo una invitada muy especial que ha tenido la gentileza de atenderme desde Los Ángeles a esta hora, es Alicia Aguayo. Alicia es la directora de PETA Latino. Alicia, qué bueno tenerte en el programa. Gracias por contestarme. Es Lourdes desde Miami. Claro que sí, muchas gracias por la invitación. Bueno, verdaderamente, mira, tenemos años aquí reportando sobre la situación de Lolita. Entiendo que los abogados de PETA han estado legalmente trabajando, pues, introduciendo documentos en las cortes para tratar de finalmente liberar a este animal que, según tengo entendido, no es posible liberar a mares abiertos porque su confinamiento no le permitiría eso, pero sí para ser trasladada a un santuario donde ella podrá vivir los últimos años de su vida. Cuéntanos cuál es la realidad de la vida de Lolita hoy, después de 51 años. Pues, como usted dice, hace 51 años la orca Lolita fue secuestrada del océano donde vivía, donde nació. La privaron de su hogar, de su familia y de su libertad. Y durante más de medio siglo, ella ha estado encerrada en el tanque para orcas más pequeño del mundo, allá en el Miami Seaquarium. Y eso es abuso animal. Sencillamente es abuso animal. Y PETA está exigiendo que el Miami Seaquarium envíe a Lolita a un santuario costero ahora, donde ella podría vivir una vida más natural. Como usted mencionó, sería peligroso liberarla en el mar abierto porque lleva la gran mayoría de su vida en cautiverio. Pero están en desarrollo santuarios costeros para las orcas como Lolita que viven en cautiverio en lugares como SeaWorld y otros lugares del mundo que ganan dinero al privar de estas orcas de su libertad. Y pues pedimos que el Miami Seaquarium la libere en un santuario costero donde ella podría continuar a recibir comida, atención veterinaria, ser cuidada por expertos, pero podría sentir las olas, podría sumergirse profundamente
y podría tener una vida más natural. Hasta pensamos que la orca que creemos que es la madre de Lolita sigue viva y sigue viviendo en las aguas natales de Lolita, cerca de la costa de Washington. Entonces, si ellos la liberan allá en el santuario que tenemos en mente para ella, allá en la costa de Washington, es posible que hasta podría volver a ver a su familia después de tantas décadas en cautiverio. Y hay que recordar que hay un caso, hay un antecedente, ¿verdad? Que es el siguiente. Ustedes recuerdan la película Liberen a Willy, Free Willy. Esa era una orca Keiko que estaba en un sicuario en México, y que fue precisamente luego liberada y la soltaron allí en ese santuario que nos está contando nuestra invitada a esta hora, que nos está contando Alicia desde Los Ángeles. Ella es la directora de PETA Latino, y cómo le cambió la vida, evidentemente, a esa orca salir de un sicuario en México y finalmente ser liberada en esta área, que es allí entre cerca de Canadá, entre Washington, Seattle, esa parte de Vancouver. Es un área, amigos oyentes, que es como una tira de agua de mar abierto así, pero que no, digamos, tienen la manera, pues, de protegerla, dada, pues, que sus condiciones, pues, de 50, 40 años, presa, literalmente presa, porque está presa en un estanque, está en una cárcel, pues ella pueda sobrevivir, ¿verdad? Ahora, desde el punto de vista legal, ¿dónde estamos parados? Alicia, porque estuve leyendo, pues, que para los beneficios de los oyentes, recuerden que el Seaquarium de Miami es propiedad de Palace Entertainment. Esa es una compañía que adquirió en el 2007, adquirida por el 2007 por esta empresa española Parques Unidos, y desde entonces ella está confinada allí a esta piscina de unos 60 pies, que tiene 18 metros de longitud y una profundidad máxima de 20 pies, ¿no? Además está sola. Tuvo un compañero también de orca también que murió, y ella está allí con algunos delfines que también la maltratan. Ella ha dado ya síntomas de estar exhausta, además no tiene techo y el sol la quema, no hay sombra, pues no hay espacio de sombra para Lolita. Es decir, esto es una situación, y han pasado 51 años, ¿no? Ya esto es una situación tan bizarra que definitivamente este pobre animal, yo creo que ya va siendo hora de que nos sumemos, pues, para ver si puede definitivamente liberarse de esto. Hasta 3 shows la obligan a hacer diariamente, tengo entendido, para, bueno, ahí en el sicuario, ¿no? O sea, es una manera de explotar a los animales por dinero. Ahora, Alicia, ¿dónde estamos legalmente? Te decía, ¿qué sabemos legalmente? Pues nuestra posición es, en cuanto a la ley, es que ella pertenece a una manada de orcas que es en peligro de la extinción. Entonces ella debería de tener el derecho de ser protegida bajo la ley, y debería de tener el derecho de ser libre o de ser liberada en un santuario. Seguimos en nuestros esfuerzos, obviamente. Los asuntos legales son complicados, pero seguimos en nuestro esfuerzo de pedir que la liberen bajo la ley de protección de animales en peligro de extinción. Pero también otra pues asunto legal que tenemos para ella es, ahora mismo estamos pidiendo a la Miami-Dade State Attorney, la abogada estatal de Miami-Dade, Catherine Fernández Rondo, que investigue el Miami Seaquarium para crueldad hacia animales, porque las condiciones en las cuales ella vive son muy crueles, como usted ya mencionó. Ella vive sin ninguna protección del sol. Ella es obligada a hacer varios shows al día. Ella tiene muchos problemas con sus dientes por morder las barras de su tanque. Entonces está enferma, está confinada en el tanque más pequeño de orcas en todo el mundo, y es explotada para dinero.
según nosotros, pues esta es una crueldad hacia ella. Entonces estamos pidiendo a la abogada de Miami-Dade que investigue el Miami Aquarium para crueldad hacia los animales. Y si las personas nos quieren ayudar en ese esfuerzo, pueden visitar petalatino.com, donde tenemos una petición pidiéndole que abra esta investigación. Estamos conversando, amigos oyentes, con Alicia Aguayo de PETA Latino. Esta es una organización de personas por el tráfico ético de los animales. Eso se por sus siglas, ¿no? PETA. Y bueno, y desde yo he cubierto esta noticia, Alicia, y estas protestas anualmente. Anualmente esto pasa. Y cuando uno va al Seaquarium, siempre hay alguien allí diciendo, recuerden que Lolita está presa, recuerden que Lolita está enferma, recuerden que Lolita es abusada, recuerden, ¿no? Y lo vemos continuamente en los medios también. Pero siguen pasando los años y nada que se logra que esta historia tenga un final feliz, ¿no? Que es finalmente que este pobre animal pueda regresar allá a sus orígenes, los últimos años de su vida, básicamente, ¿no? Es que, muy triste, bueno, muy triste, muy triste. Sí, muy triste. es muy triste. A nosotros pues, nos encantaría verla poder disfrutar los últimos años de su vida en un santuario. Y de hecho, ella tiene 51 años y para una orca no es tan vieja, porque las orcas hembras pueden vivir hasta los 80 años. Les recuerdo que pensamos que la orca, que es su madre, sigue viva en sus aguas natales. Entonces, ella tiene la potencial de vivir muchos años en una situación mucho mejor para ella. No sabemos aún si ella sería capaz de ser liberada totalmente en el océano para su propio bienestar. Así es. No podemos simplemente liberarla Correcto. y dejarla, pero sí podría ser transferida a un santuario donde habría personas que cuidarían de ella, le darían de comer, le darían atención veterinaria y ella podría estar en el océano, que es su hogar natural. Ella podría sentir los corrientes del mar, podría sumergirse profundamente, podría hacer cosas naturales para una orca. Ahí otro tipo de crueldad es que en un tanque ella no puede hacer las cosas que son naturales para ella. Y eso también es una crueldad, porque ella tiene, como todo ser, tiene instintos. Y viviendo en un tanque de concreto, no puede cumplir sus instintos. Así que eso es una cosa pues, muy frustrante para un animal, porque lo único que puede hacer en ese tanque es flotar o nadar en círculos interminables. Y imagínense, yo muchas veces cuando pienso en Lolita, y invito a todos a pensar también en esto, porque yo tengo 36 años y yo pienso en todas las cosas que yo he hecho en mi vida, todos los lugares que he visitado, todas las experiencias que he tenido. Y en todo ese tiempo y más, lo único que Lolita ha podido hacer es nadar en círculos en el mismo tanque, sin poder salir. Y es inimaginable lo cruel que eso tiene que ser para ella. Y de hecho, ella hace tiempo tenía como un compañero de tanque que se llamaba Hugo. Hugo murió en 1980 después de golpear su cabeza contra el concreto de su tanque, y pensamos que lo hizo por frustración, por la porque misma son animales frustración muy inteligentes adicionalmente. Exactamente. Son sumamente inteligentes. Entonces, la última vez que Lolita vio a otra orca era en 1980, antes de que yo naciera. Entonces, durante 4 décadas, ni siquiera ha visto a otro miembro de su propia especie, y ahora vive con unos delfines con los cuales queda muy claro que no es compatible, porque los delfines la lastiman y la muerden, la atacan.
Y pues no podemos culpar tampoco a los delfines, porque ellos también están encerrados en ese tanque. Y que imagínense que ella vive en el tanque más pequeño del mundo para orcas en todo el mundo. Y también tiene que compartir ese espacio diminuto con delfines. Entonces, están todos ahí pues luchando por el espacio y claro que van a pelear. Entonces, es una situación pues sumamente cruel para Lolita y también para los delfines que viven con ella. Y urgente, hay que solucionarlo de manera urgente la situación de esta orca, amigos oyentes, en el Miami Seaquarium. Déjenme contarles que yo por poner esto en las redes sociales me bloquearon en el Miami Seaquarium. Imagínense ustedes el nivel. Lo puse, llegó la hora de Lolita para que la suelten y me han bloqueado a mí en las redes sociales. No sé qué más, o sea, eso es un indicador de verdad de una intolerancia tremenda. No tienen defensa, no tienen defensa para sus acciones. Queda muy claro que la mantienen ahí porque ella genera ganancias para ellos. Bueno, pues, ¿cómo podemos ayudar? Hay una petición online que podemos firmar, ¿verdad, Alicia? Sí, por favor, invito a todos a nuestro sitio web que es petalatino.com, donde todos pueden firmar nuestra petición pidiendo, bueno, son dos peticiones de hecho. Hay una que pide al Miami Seaquarium que libere a Lolita a un santuario costero y el otro que ya mencioné que es pidiendo a la abogada estatal de Miami-Dade a Catherine Fernández Rondo. De crueldad hacia los animales del Miami Seaquarium. Así que son dos peticiones que pueden firmar para ayudar a Lolita en petalatino.com. Y como usted ya mencionó, realizamos una manifestación el sábado pasado en Miami pidiendo la libertad de Lolita. Entonces, también en nuestro sitio web las personas pueden registrarse para nuestra red de activistas y así les mandamos noticias y les decimos cuando hay una oportunidad en su área de ayudar a los animales, por ejemplo, viniendo a una de nuestras manifestaciones y otras cosas que pueden hacer en su área local para ayudar a Lolita y otros animales. Gracias, Alicia. Alicia Aguada desde Los Ángeles, petalatino.com, amigos oyentes. Gracias, Alicia. Un gran abrazo para ti. Muchas gracias, igualmente. Gracias. 5:55, me tengo que ir, se me acaba el tiempo, queridos amigos oyentes. Gracias por acompañarme hoy lunes. Mañana pues continuamos en Noticias y Más por Radio Mambí. Me acompañó José Luis Morenza en los controles. Quedan con Omar Moinelo. Feliz tarde para todos.